Bien, vamos a continuar con los temas de trigonometría. Esta vez vamos a resolver o vamos a dar eh, algún reforzamiento sobre lo que significa longitud de arco y sector circular. Entonces, en este primer ejemplo nos piden calcular cuál es la medida de X, o sea, del arco CD, sabiendo que nos dan unos datos aquí que el ángulo central mide θ radianes y la relación de sus áreas sombreadas este es como 1 y este es como 8 veces, o sea, relación de 1 a 8. Entonces, con esos datos vamos a buscar el valor para X. De hecho, que tenemos que partir una fórmula en donde relacione el sector circular con la longitud de arco. Y eso es esta fórmula. S igual, dice, longitud de arco al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. En este caso, dos veces el ángulo θ. Y según eso, entonces vamos a trabajarlo por partes. Número uno tendremos en el sector circular pintado de verde. ¿Qué será? Diremos, S es igual longitud de arco, o sea que es X al cuadrado, sobre 2 veces el ángulo θ. Ahí está, 2 veces θ. Y luego en el total, parte 2, en parte 2 tendremos que 9S, 9 veces S. ¿Por qué 9? Acá hay, cuando hablamos del total, acá hay un S más 8, 9S. Es igual a L al cuadrado, longitud de arco al cuadrado, sobre 2 veces. Entonces, usando convenientemente estas dos relaciones, podemos tener ya el valor de X. ¿Cómo así? 9, entonces vamos a reemplazar lo que hemos planteado arriba en la primera ecuación a la segunda. Entonces diré 9, 9 es, en vez de S, pero S tiene su valor acá, es X al cuadrado sobre 2 veces θ. Es igual L al cuadrado sobre 2θ. Donde simplificamos 2θ por ser terminales de ambos lados. Y el 9 pasa al otro lado, tendríamos X al cuadrado igual L al cuadrado sobre 9. Sacando raíz a ambas igualdades, se puede sacar raíz cuadrada a ambas igualdades. Aquí también sacamos raíz cuadrada, donde vamos a tener que X vale L tercios. Entonces, eso sería la medida del valor de X. Continuando con los siguientes problemas, vamos a ver ahora otro caso, en donde nos dice calcular el valor de X. Para esto hay una propiedad también muy importante, en donde dice un sector, este sector comprendido entre arcos, o sea, este sector circular comprendido entre el arco AB y el arco CD, y cuyo radio se conoce, dice, se cumple una gran relación. ¿Cuál es? Si esto fuera L2 y el arco fuera L1 y esto fuera un R, para hallar este sector diremos que S es igual a L1 más L2 sobre 2 por R. Ahí está. Esa es la relación entonces cuando se va a trabajar esto. Ya hay una propiedad también que se ha mencionado en
en el resumen que se hizo sobre este tema. Entonces diremos S igual, S será igual L1, será X más 1, X más 1, más L2, L2 sería 3X menos 2, 3X menos 2, sobre 2, todo por X más 2, X más 2. Pero este S también se conoce. O sea, esto también podemos reemplazarlo. Entonces, ¿a qué es igual esto? 14. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, el resto ya nos queda simplemente hacer las operaciones. Ah, por cierto, aquí, este es 3X. ¿Ya? Vale, la corrección respectiva. Esto es 3X menos 2. ¿Correcto? Entonces, el primer arco, X más 1, y el otro 3X menos 2 sobre 2. Por X más 2, que viene a ser el radio comprendido entre dichos arcos. Entonces de aquí la operación sería X más 3, 4X, 4X menos 1 por X más 2. Ese es igual, podemos cambiar esta igualdad simplemente trasladando de un lado este al primero y el otro al segundo, a 28. Entonces ahora de aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar por cada término de esta forma y el otro igualmente en esa forma. Entonces, ahora sí tenemos 4x al cuadrado, 4x al cuadrado menos o más 8x. Primero por cada uno. Y luego menos x, ahora nos toca por menos 1, y menos 2, igual a 28. Haciendo el ordenamiento, es una ecuación de segundo grado, x al cuadrado, más 7x, menos 30. ¿Por qué? Porque este 28 que viene al otro lado restando sería menos 2, menos 28, menos 30. Esta es una ecuación por método de Graspa, decimos 4x por x. Y aquí sería, por ejemplo, 15 por 2. Hay que buscar los términos, los factores posibles para que pueda cumplirse esa famosa regla del aspa. Signo, a ver, para que dé positivo tendría que ser el mayor, este mayor y el otro negativo. 4 por menos 2, menos 8, por 15x. Y la diferencia da efectivamente 7x. A partir de esto entonces diremos que x o 4 más x más 15 igual a 0, de donde x vale menos 15 cuartos. Y el otro, x menos 2 igual a 0, de donde x vale igual a 2. Entonces, esto sería el valor válido, porque esto, por ser negativo, no tendría sentido cuando hablamos de medidas. Entonces, de esa manera estamos encontrando el valor de x en esta ecuación. Continuamos con el otro ejemplo. Es un
problema que hay que plantearlo. Es un problema, es un enunciado que nos dan y dice lo siguiente. En un sector circular, el ángulo central mide 40 grados. Entonces hay que dibujar el sector circular. En un sector circular dice, el ángulo vale o el ángulo mide 40 grados. Entonces podemos representar ese sector. Mide 40 grados. Y el otro sector circular del mismo radio. Ambos deben tener el mismo radio. El ángulo mide 36 grados. Entonces, es un poquito menos. Entonces, aquí tendríamos los sectores. Ahí, este arco y este de acá. Ahí tenemos entonces, de acuerdo a los datos, dice, son dos sectores circulares. En donde el primero dice es S1. Y el otro es S2. Y nos dan la medida de sus ángulos centrales. El primero dice que vale 40 grados sexagesimales y el otro 36 grados sexagesimales. Ahí tenemos entonces la representación de este enunciado. Ahora nos dice, calcula calcula la relación entre S1 y S2. Es decir, hay que hallar S1 sobre S2. Hay varias formas. Podemos convertir, por ejemplo, dice, cuando trabajamos con ángulos en sector circular y longitud de arco debe estar en radianes. Una opción sería convertirlo a radianes. La otra, que de repente no se ha mencionado, hay una fórmula geométrica para sector circular cuando nos dan con la medida de estos ángulos. Dice, un sector es igual pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360 grados. Entonces, esta fórmula a veces es una fórmula geométrica en el cual nos podría ayudar para resolver en este caso. La otra forma, repito, la trigonométrica, espero que lo puedan comprobar, es calcular o convertir cada ángulo a radianes y aplicar una de las fórmulas que en este caso nos da para estos dos sectores. Sabiendo además, dice, que estos dos radios son iguales. O sea, ¿qué radio le pondremos? Como no conozco, no nos da un valor específico, R, y esto también es R. Entonces, según eso, nosotros podemos utilizar la fórmula. Entonces, ¿qué diremos? Para el primero, pi por radio, no sabemos radio al cuadrado, por el ángulo, por 40 grados. La ventaja de esta fórmula es que podemos usar sin ningún problema los ángulos en el mismo, sin necesidad de hacer conversiones. Entonces acá sobre 360. Y el otro, igualmente, pi por radio al cuadrado por 36 grados sobre 360 grados. Reemplazado esto, ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar. Por ejemplo, 360 con 360 se va. Pi r al cuadrado, pi r al cuadrado. 40 y 36, quedaría 40 sobre 36. Y ambos tienen cuarta. Cuarta de 40, 10. Y cuarta de 36, 9. Entonces la relación entre esos dos valores sería 10 novenos. Entonces de esa forma estamos planteando este siguiente problema. Veamos a continuación a ver qué otro problema nos proponen aquí.
Ahí está. Nos dice del gráfico mostrado, calcule L1 sobre L2. Ahí está. O sea, nos dan una gráfica y dice, sabiendo que OA, o sea, el radio del arco mayor, dice que es 17. Y AC, o sea, esta altura en este triángulo, ese cateto vale 8. Según eso hay que hallar L1 sobre L2. Entonces tendríamos que hallar, número uno, la medida de cada arco. Para eso vamos a, eh, vamos a tratar de ubicar primero los datos. Primero que no tenga un ángulo. Tendríamos que ponerle un ángulo, en este caso, no sé cuál es. Un teta, por ejemplo. Luego, la longitud mayor dice que vale a 17. O sea, de 17. Y la altura de este triángulo rectángulo o el cateto sería 8. Entonces podemos hallar OC. OC, por simple inspección, es un número pitagórico. Podemos calcularlo mentalmente. Es un triángulo rectángulo. Diremos x es, o x al cuadrado, más 8 al cuadrado, igual 17 al cuadrado. 17 al cuadrado, 289, 8 al cuadrado, 64. 289 menos 64, 225. Y x vale entonces, raíz cuadrada de 225, 15. Entonces de esa forma ya tendríamos cuánto vale x. Y según eso, yo puedo hallar la medida de cada longitud. L1 entonces. L1 será igual a el ángulo por el radio. Para L1 su ángulo es teta. Y su radio, en este caso, es 15. Porque el arco menor, acabamos de sacar el radio. Y L2, nos piden L1 sobre L2, vamos a reemplazando directo, sobre L2 vendría a ser el ángulo también, teta, por el radio. El radio en este caso, para el arco mayor sería 17. Entonces, haciendo la respectiva simplificación, simplificamos, entonces tendríamos 15 sobre 17. De esa forma, entonces, estamos resolviendo ya este último problema, el cual nos permite reforzar lo que es longitud de arco y sector circular.